Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Conclusión TV. En las últimas semanas, la desaparición de Loan Peña, un nene de 5 años en la localidad correntina del 9 de julio, encendió las alarmas y puso en vilo a un país y volvió a poner en agenda la trata de personas. Por eso, hoy estamos en comunicación con Daniela Gasparini, psicóloga graduada de la UBA, quien es especialista en el delito de trata de personas. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, para adentrarnos un poco en esta problemática, quiero preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Bueno, en nuestro país, como bien decías, se empieza a poner en discusión cuando aparece un caso de estas dimensiones, pero es una situación, es una problemática social que está permanentemente, ¿sí? En todas las provincias del país, en todas las ciudades del país, y que nos atraviesa a toda la sociedad, y no distingue ni de edades, ni de género, ni de razón social, ni cuestión social, ¿sí? Es una problemática muy compleja, ¿sí? Que en nuestro país está tipificada como delito recién desde el año 2008, ¿sí? En el año 2008 lo que sucede es que se crea la ley para prevenir y sancionar el delito de trata y asistir a las víctimas, que después se modifica en el año 2012, que es la ley 26842, que viene a incorporar un montón de definiciones, ¿no? Y conceptualizaciones que ya se venían trabajando a nivel internacional. Este es un delito transnacional, o sea, trasciende las fronteras de nuestro país, puede comenzar en alguna provincia de nuestro país y desarrollarse en otra, o viceversa, pero también está y existe y se desarrolla y despliega dentro de la frontera de nuestro país, ¿sí? Y es un negocio ilegal de los que más dinero mueven a nivel mundial, ¿sí? Y por eso se habla generalmente de organizaciones criminales, de redes más extendidas, ¿no? Donde el poder político, el poder económico, el poder institucional, policial, puede entrar en complicidad con estas organizaciones para que esto se perpetúe en el tiempo. El delito es un delito que va cambiando, ¿sí? Por eso se dice que es la esclavitud de este siglo, y hoy como delito federal, tipificado en el Código Penal, se conoce a la trata como acciones típicas y finalidades, ¿sí? Para que se entienda. Las acciones típicas pueden ser etapas, pero no necesariamente, ¿sí? O sea, la acción típica del ofrecimiento, que se trata de el señalamiento, entrega de una persona a un tercero, una organización criminal para su explotación. La captación, ¿sí? Que, bueno, en referencia a lo que se charla de las hipótesis del caso Loan sobre trata de personas, que su desaparición tiene que ver o tendría que ver con la sustracción, el secuestro, el robo de ese niño a las finalidades de la explotación. Bueno, una de las modalidades es el secuestro, pero no es la única ni la más frecuente en la captación en nuestro país. La más frecuente es el engaño, es ganarse la voluntad de la persona, hacerle una oferta laboral engañosa, aprovecharse de su vulnerabilidad, ¿sí? Ofrecerle lo que necesita o quiere y desea esa persona, ¿sí? Esa es la otra de las acciones típicas. Después está el traslado, que es trasladar a la persona de un lugar a otro para su explotación, la recibida y la acogida en el lugar de la explotación, es decir, darle un lugar donde vivir y bueno, donde va a estar siendo víctima de explotación. Y las finalidades del delito son muy importantes porque tienen que estar como intención en cada una de estas acciones, ¿no? Que se pueden dar todas o no, pero es importante que la intención de la explotación, que es la finalidad por excelencia de la trata de personas, esté en la acción de la captación, del traslado, de la acogida o recibida, ¿no? De una persona para ser víctima de este delito. Cuando se habla de trata, uno siempre suele asociarlo inmediatamente con la trata con fines sexuales, pero hay otros tipos de trata, ¿no? Exactamente, bueno, la explotación sexual es una de las modalidades o finalidades que tiene la trata de personas, ¿sí? Entendemos explotación sexual como explotación sexual de las personas o prostitución ajena, ¿sí? La prostitución, o sea, el ejercicio de la prostitución no está penalizado por nuestra legislación nacional, ¿sí?
por eso se dice que es un Estado abolicionista o que tiene legislación abolicionista, porque lo que persigue es el delito de trata, quien explota a otras personas y se queda con dinero de esa explotación, y no a la persona que está en situación de prostitución, a la cual se considera una víctima en todo caso. Y después la otra finalidad de explotación sexual tiene que ver con la mal llamada pornografía infantil, o sea, la producción de material audiovisual, de comercialización del abuso sexual infantil. Esa es la explotación sexual, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros tipos de finalidades del delito, como es la explotación laboral, que es una de las finalidades que lamentablemente también han proliferado muchísimo en los últimos años en nuestro país, pero que estuvo siempre, que esto lo vemos en los trabajos forzosos, en los campos de cosecha, bueno, en diferentes zonas rurales, ¿no? Donde familias enteras están en situación de explotación, y también, por ejemplo, en talleres clandestinos textiles, donde también no solamente se explota una o dos personas, sino también terminan siendo toda la familia víctima de explotación y de estar en situación de muchísima vulnerabilidad, viviendo por ahí en el mismo lugar donde están cosiendo, con las condiciones muy insalubres, ¿no? De habitabilidad y de trabajo, bueno, muchas situaciones muy complejas. Y también la explotación laboral tiene que ver con lo que se conoce como la reducción a la servidumbre, o bueno, la servidumbre en sí, que muchas veces se asocia a esta finalidad a las personas que están en situaciones de trabajo doméstico 24/7, que por ahí son trasladadas de otros países con ofertas de mejores oportunidades y que finalmente quedan a merced de quienes están a cargo del lugar, la casa o el lugar donde esta persona está en esa situación, ¿no? Y después tenemos otras dos finalidades que son la unión de hecho forzada, que muchas veces tiene relación con la entrega, el ofrecimiento de niños a personas adultas para matrimonio o unión de hecho forzada, que generalmente son niñas o adolescentes que también terminan siendo víctimas de violencia sexual y, bueno, reducción a la servidumbre, y la extracción y comercialización forzosa de órganos, tejidos y fluidos humanos, que es la menos habitual y frecuente y la más compleja para desarrollar, ¿sí? Esas serían como las finalidades del delito de trata, pero bueno, también se empiezan a trabajar nuevas maneras y formas y modalidades en que empieza a desarrollarse este delito. Bien, me quedé con la respuesta anterior de que mencionabas al engaño como una de las estrategias para captar a esas personas que pasan a ser víctimas de una red de trata. Preguntarte, suponiendo, cuando se trata de niños o de menores, ¿qué rol juega el entorno en este sentido? Y también qué rol juegan las redes sociales, que se entiende como un facilitador a que personas desconocidas de repente irrumpan en la vida de estas personas. Bueno, es muy importante lo que decís, porque la captación es una acción que generalmente está en este delito y está muy asociada a el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Cuando hablamos de vulnerabilidad estamos hablando de factores, ¿no? En este delito el género, la edad, ¿sí? Son factores de vulnerabilidad muy importantes, ¿no? Y hoy por hoy la captación es una acción muy frecuente en este delito y es muy sencilla para estos tratantes desplegarla. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento de vulnerabilidad que hay por la edad, por el género y sobre todo, importantísimo, la situación de pobreza, la situación de vulnerabilidad socioeconómica, hace que más fácilmente se capte la atención de las víctimas, ¿no? Ofreciéndoles un trabajo, ofreciéndoles, por ejemplo, ser jugadores de fútbol, ser modelos, ofreciéndoles un montón de cosas que estas personas necesitan, ¿no? Pero sobre todo la oferta de un trabajo. ¿Y cómo es esta oferta? Bueno, principalmente a través de las redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales no solamente me voy a referir a Instagram, también me voy a referir a WhatsApp, que es una red social muy privada, me refiero a juegos, plataformas de juegos como Free Fire o Roblox, ¿no? Para tener estados de alerta, donde también
pasa por este tipo de redes y de consumo, un montón de ofertas engañosas y un montón de delitos, ¿no? Están al acecho y es muy fácil entrar en la vida de una persona a través de una red social. Bien, y con respecto, también se suele cuando se habla de trata aparece la palabra connivencia, sobre todo cuando se habla del entorno, una palabra que también resonó mucho en lo que es el caso Loan. ¿En qué consiste la connivencia del entorno con este tipo de delitos? Bueno, la connivencia es lo que se conoce como la complicidad, ¿sí? ¿La complicidad de quién, no? Bueno, generalmente de actores institucionales del poder político, del poder policial, del poder institucional en general, poder judicial, ¿sí? Incluso hemos tenido casos en nuestro país donde se ha avanzado en condenas a, jefes de municipios, de provincias, de poder judicial. Entonces, digo, esto es un delito, es un negocio mundial muy redituable, ¿sí? Genera mucho dinero en el mundo, igual que junto con el narcotráfico, son dos delitos federales, son los dos catalogados como delitos federales en nuestro país, que van de la mano, ¿sí? No solamente en lo que es el negocio, sino también que muchas veces hay víctimas que son víctimas del delito del narcotráfico y víctimas del delito de trata. Y son negocios muy grandes, ¿no? Que si no estuviese el poder político, el poder económico y el poder institucional involucrado, difícilmente proliferarían, ¿no? O sea, esto existe porque existe la connivencia y cuando se presume un delito federal como este, es importante tomar las medidas precautorias para poder evitar que haya corrupción o complicidad o se desvíe la investigación de la justicia, ¿no? Por eso es tan importante en los casos de la hipótesis de delito de trata, cuando desaparece una persona, lo primero es ir a la hipótesis principal, desaparece alguien, pensar que es trata de personas, no porque sea lo más frecuente, no es que todas las desapariciones de niños o personas están vinculadas al delito de trata, pero sí activa rápidamente todas las alertas tempranas, las alarmas, para poder encontrar a esa persona en las primeras horas, que son cruciales, ¿no? Y obviamente pone en manos, de esta manera, la causa en manos de la justicia federal y de las fuerzas federales de seguridad, porque siempre se presume, cuando el caso está en alguna localidad, que las fuerzas locales tienen cierta complicidad o pueden llegar a tener cierta complicidad con los actores de la organización criminal. Justamente te iba a preguntar si en los secuestros con fines de trata hay algún patrón en la modalidad o hay alguna característica que vos consideres que hay que tener muy presente o que puede permitir hacer un seguimiento ni bien iniciada la investigación. Mira, no es la metodología más frecuente la del secuestro en el delito de trata, ¿sí? Sí tenemos casos emblemáticos que se conocen por haber sido víctimas de trata y haber sido la acción de captación, el secuestro de esa persona, como fue el caso Marita Verón en el año 2002, que desaparece producto de un secuestro, ¿sí? Y después es explotada sexualmente en diferentes prostíbulos de diferentes provincias. Ese caso fue muy emblemático, se puso en discusión la trata de personas en la sociedad, se aceptó como sociedad que era algo que nos pasaba también en nuestro país y no era algo que pasaba en otros países y nada más, y se pudo discutir y se pudo también apurar los trámites de sanción de la ley para prevenir y sancionar el delito de trata. Ahora bien, no es la modalidad más frecuente del secuestro. ¿Por qué? Porque el secuestro implica un despliegue, ¿sí?, muy importante, ¿sí? Y tiene mayor exposición. En regiones como las nuestras, donde las economías delictivas se mueven en función de la vulnerabilidad de las personas, por ejemplo, la vulnerabilidad socioeconómica, porque hay mucha desigualdad, es mucho más fácil y más conveniente para un tratante, una organización criminal, ganarse la voluntad de las personas, ¿no?, que hacer todo un operativo de secuestro. Sí, cuando hay un secuestro y una desaparición inmediata, hay que llamar inmediatamente a la línea 145, ¿no?, porque no hay que esperar ni una hora para hacer la denuncia, porque las primeras horas justamente son cruciales para activar alerta Sofía, alerta amarilla Interpol, para que las fuerzas de seguridad que están en la frontera, como Gendarmería u otras fuerzas de seguridad federales, puedan
activar las búsquedas en los aeropuertos, en las estaciones de micros, en las rutas, ¿no? O en los cruces de frontera. Digo, la línea 145 es una línea nacional de denuncias sobre casos de trata de personas, que es anónima, gratuita y funciona en todo el país las 24 horas, y se pueden denunciar desapariciones de personas, y cuando se trata de una desaparición, inmediatamente impacta en el sistema de seguridad nacional la búsqueda de esta persona, ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, como te decía antes, no es la modalidad más frecuente por todo lo que implica el desarrollo y el despliegue de un secuestro de una persona, y todos los delitos también que se ponen ahí de manifiesto, más allá del delito principal que sería con fines de explotación, ¿no? Con esta modalidad de trata de personas. Pero es muy importante entender que es más fácil para las organizaciones criminales, y es lo que vienen haciendo, lograr evadir a la justicia, evadir las investigaciones y, por supuesto, ganarse la voluntad de las personas, ofreciéndoles lo que necesitan o desean esas personas y persuadirlas para que finalmente se trasladen al lugar de la explotación. Es interesante esto que mencionás, porque muchas veces al ir a una comisaría a hacer la denuncia por la desaparición de una persona, argumentan que hay que esperar 48 horas o otros motivos. La línea 145 atiende siempre, tiene el deber de atender siempre ante cualquier llamado. Exactamente, desde el año 2012, cuando se modifica la ley de trata, se incorpora el sistema sincronizado de denuncias 145, que además está en vinculación directa con la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, que es el Ministerio Público Fiscal. Básicamente trabaja con temas específicos de trata de personas, investigación, y activa en un caso de desaparición las alertas tempranas para la búsqueda de esa persona, ¿sí? Si en la comisaría del barrio, de la zona, no te quieren tomar la denuncia, primero que no está bien que no tomen la denuncia, pero al margen de eso tienen la posibilidad de llamar las personas directamente a la línea, y ya eso corre como denuncia, no es una línea de asesoramiento. Se puede asesorar la gente, pero es una línea de denuncia, ¿sí? La operadora que está del otro lado va a redactar la denuncia y la va a elevar al sistema de seguridad en el caso de ser una desaparición, o la va a derivar al Ministerio Público Fiscal para su investigación. Bien, y con respecto a las víctimas, ¿hay algún patrón de personas que sean perseguidas por estas redes de trata, o todos podemos estar ante la posibilidad de ser captados por estas redes? Importante entender que nadie está exento de ser víctima de trata, ¿sí? Todas las personas, sin distinción de edad, de género, de situación económica, somos víctimas o podemos ser víctimas de este delito, ¿sí? Digo esto porque muchas veces se asocia el factor de vulnerabilidad socioeconómica a, bueno, el factor por excelencia en este tipo de delitos, que es verdad que es un factor determinante, porque si bien no es algo que tiene que establecerse sí o sí para determinar el delito de trata, el aprovechamiento de la vulnerabilidad, el abuso de vulnerabilidad es muy frecuente, y hay mucha gente que tiene muchas necesidades y cada vez más, y eso hace que estas organizaciones o los tratantes se aprovechen de esto y ofrezcan un trabajo y terminen siendo explotadas, ¿no? Digo, no necesariamente las personas pobres son las víctimas de trata. Hay un montón de personas que tienen muchas expectativas, que tienen deseos, que por ejemplo tienen ganas de ser modelos, de ser bailarinas, de triunfar, de ser conocidas, de ser famosas, de ser jugadores de fútbol. Digo, las expectativas en relación a la edad, al desarrollo psicoevolutivo de las personas, y bueno, los deseos también es un factor de vulnerabilidad, y no necesariamente tenés que ser pobre, ¿sí? Hay muchas jóvenes que terminan siendo explotadas sexualmente en páginas virtuales, plataformas virtuales como OnlyFans, pensando que por ser virtual es menos real, y terminan en una situación de extrema vulnerabilidad psicológica,
con muchos atravesamientos de diferentes tipos de violencias por razones de género, explotadas obviamente sexualmente, económicamente, y en condiciones de amenaza, ¿no? Porque, se detentan el material y después extorsionan a estas mujeres con hacerlos públicos. Y, estas chicas por ahí son chicas que están en las universidades y que con eso se bancan la carrera y están en una situación de vulnerabilidad de otro plano, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta la falta de acceso a derechos, la falta de terminalidad de la educación básica obligatoria, la falta de trabajo, la falta de acceso a derechos como mujeres y disidencias. Todas estas cuestiones también potencian los factores de vulnerabilidad y el aprovechamiento de estas organizaciones a los fines de explotarlas a las personas, ¿no? ¿Con qué herramientas cuenta el Estado actualmente para abordar este delito y también para darle un sostén a las víctimas que son rescatadas de estas redes? A partir de la sanción de la ley en el año 2008, de prevención y sanción del delito de trata, lo que hace la ley es instar al Estado a asistir a las víctimas del delito. Entonces, desde esta manera es que se crean el Programa Nacional de Rescate, del cual participé durante 13 años y fue desvinculada recientemente, y otros organismos en las provincias donde también se trata de asistir a las víctimas en cooperación y coordinación con los organismos federales, ¿sí? También están las divisiones específicas de trata dentro de las fuerzas federales de seguridad que deberían actuar en las investigaciones y en los rescates a las víctimas. Hay organismos que se crearon en el año 2012 con las modificaciones de la ley, como el Consejo Federal de Lucha y el Comité Federal de Lucha contra la Trata, que también ha sufrido muchas modificaciones en el último gobierno. Y otros también convenios internacionales, bilaterales, con otros países limítrofes, tendientes a prevenir el delito de trata. Pero lamentablemente lo que viene sucediendo en el último tiempo es que se han realizado muchas modificaciones y desjerarquizado un montón de organismos. Por ejemplo, se han despedido a muchas personas en el Programa Nacional de Rescate. También, yo estaba responsable del área de prevención y capacitaciones del programa. Lamentablemente, me han desvinculado por pensar diferente al gobierno nacional y no por no hacer mi trabajo, que lo hago con mucha seriedad y compromiso y profesionalismo hace 13 años. Soy especialista en la materia. Y por supuesto en la prevención y capacitación sobre este delito y esta problemática, lamentablemente se vienen debilitando estos organismos, estos programas, en vez de fortalecerse, porque vos para combatir este tipo de crimen organizado tenés que tener un Estado fuerte y un desarrollo y políticas públicas tendientes a erradicar este flagelo, esta problemática, y asistir, por supuesto, de la mejor manera posible a las víctimas para que tampoco reincidan, ¿no? Porque muchas veces las víctimas, lamentablemente, son rescatadas y reinciden en los lugares de la explotación porque, no se pudo articular las asistencias necesarias para garantizar que no tengan que volver a estar en situación de prostitución o de explotación laboral, ¿sí? Es importante el fortalecimiento de las políticas públicas. Para que haya menos organizaciones criminales tiene que haber más Estado. Es muy importante eso. Bien, en definitiva, con el recorte que hubo en las diferentes áreas y programas que mencionabas, ¿crees que existe el riesgo de que se desatienda el control de este delito? Mira, es un delito que por las características que tiene, ¿no? De connivencia, que charlábamos antes, y que es un negocio muy importante, siempre se ha desatendido, pero nuestro país no. Nuestro país siempre tuvo, por lo menos desde los últimos años, tuvo la intención de fortalecerlo y, por supuesto, de
de generar las condiciones para que se pueda resolver, por lo menos dentro de nuestras fronteras, de nuestro país, la problemática, ¿no? El problema, es más, tiene rango internacional nuestro desarrollo contra la trata. El problema es cuando eso se banaliza y no se jerarquiza y no se financia como corresponde, en situaciones y contextos donde seguramente va a haber más vulnerabilidad, ¿no? Ya viene habiendo mayores situaciones de vulnerabilidad y es muy importante estar prevenidos y poder estar fortalecidos para evitar que las personas caigan en situaciones de explotación, ¿no? Realmente el mercado no va a resolver, o sea, estamos hablando de un delito donde se mercantilizan personas. Justamente lo que necesitamos es más derechos, más Estado y menos mercado. ¿Crees que en la mayoría de los casos de desaparición de personas hay una red de trata detrás? No sé si necesariamente todos los casos de desaparición de personas tienen que ver con organizaciones criminales, ¿sí? Hay muchos casos de desaparición de niñeces, sobre todo bebés, que son sustraídos y son vendidos en poblaciones muy vulnerables, muy pobres, donde siempre hay alguna persona que se está aprovechando de esa situación y le está ofreciendo a las familias vender a sus hijos para tener más dinero o para que esos niños crezcan en una situación económica mejor. Entonces se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad y los venden. Y tenemos un problema porque ahí tenemos un vacío legal con la compra-venta de niños, aunque no lo creas. Y es muy fácil entonces llevar adelante esto, porque además generalmente esto hay muy poco control de estas situaciones, y la verdad es que lamentablemente hemos visto en el último tiempo cómo se han vuelto laxas las fronteras, no solamente entre las provincias, sino también entre los países. Tenemos cruces de frontera de agua y seca en muchas zonas de nuestro país, y lamentablemente esto facilita tanto fronteras legales como fronteras ilegales. La falta de control facilita a la comercialización de personas entre los países, ¿no? Digo, es importante tener esto en cuenta y bueno, obviamente tener en cuenta que la desaparición de personas no solamente se vincula con la trata. Muchas veces hay niños y niñas desaparecidos que han sido víctimas de situaciones de agresión física y sexual, o que han sido vendidos o que han sido entregados a organizaciones criminales para la pedofilia o para la pornografía infantil o explotación sexual infantil en otros países, ¿no? Donde esto pareciera estar más liberado. Y también otro tipo de situaciones y delitos que se cometen con la entrega de menores de edad a personas adultas y organizaciones criminales, ¿no? Pero bueno, también hay muchas mujeres desaparecidas que lamentablemente después de un tiempo las encontramos y se determina que han sido víctimas de femicidios, ¿no? Que han sido víctimas primero de situaciones de extrema violencia, muchas de ellas con denuncias y restricciones perimetrales y botones antipánico, y sin embargo han terminado siendo víctimas de femicidio, ¿no? Daniela, me interesa preguntarte cómo ves el tratamiento mediático del caso de Loan, y si consideras que a veces tanta presencia de los medios y tanta sobreinformación puede entorpecer de alguna forma la investigación o desviar las pruebas principales, ¿no? Bueno, sí, hay dos aristas, digamos, de la presencia mediática en casos de trata y explotación de personas. Por un lado, se puede entorpecer la investigación, porque la presión mediática también es sobre la justicia, ¿no? Si tenés todos los medios diciéndote que es tal cosa y hay que acusar a tal persona, y esa presión social, digamos, que se genera, porque la presión mediática se transforma en presión social, a veces al revés, la presión social se transforma en presión mediática. Esto puede impactar en quienes llevan adelante las investigaciones y las causas, ¿no? Porque
digo, más allá de lo que fuera, son seres humanos, son personas, ¿no? Y también se equivocan, ¿sí? Yo creo que la investigación del caso Loan empezó mal, o sea, tendría que haberse presumido desde el minuto cero delito de trata para poder activar todas las alertas y en 3 horas vos en Corrientes estás en un cruce de frontera, o sea, es muy rápido todo, ¿no? Entonces, si vos activas todas las alertas y haces que la justicia federal sea la que lleva adelante la investigación y metes a las fuerzas federales de la policía, de la seguridad federal, es otra la cuestión, ¿no? Lo mismo es otra la cuestión si los principales sospechosos declaran ante la justicia federal que si declaran ante la justicia provincial o ordinaria, porque son otras las preguntas, es otro el interrogatorio, es otra la declaración, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que son cruciales, que son muy importantes y que muchas veces están atravesadas por la presión mediática. Después, por otro lado, me parece que es importante que los medios estén justamente para que cobre estado público un problema que está habiendo, por ejemplo, en un lugar recóndito como 9 de julio. Una cosa es estar hablando de Rosario, de Capital Federal, bueno, Córdoba, de ciudades que son más urbanizadas, que están todos los medios, ¿no? Que rápidamente se puede acceder a la información, que lugares que no llegó nunca una cámara de televisión, ¿no? Entonces, digo, y empiezan a destaparse un montón de cosas, como también empieza a generar muchísimo miedo, muchísima incomodidad, sensación de inseguridad en la gente, ¿no? Se termina con la tranquilidad de la población también en lugares como esos, cuando hay tanta invasión mediática. Pero lo más preocupante de todo es el tratamiento que se le da, porque vos podés estar con todos los medios de comunicación informando y tratando de entre todos hacer que aparezca un niño que está desaparecido, pero una cosa es ponerlo en el plano público y hacer un tratamiento respetuoso sobre el caso, y otra cosa es creerse que son la justicia, creer que, todo lo que se hace está mal y especular con cosas y avasallar también los derechos de las personas. Por ejemplo, hablarle a los familiares de la forma en que a veces le hablan, ¿no? Como si fueran todos acusados o como si no estuviesen sufriendo, no tener en cuenta esas cuestiones, atenta y avasalla los derechos de las personas. Me parece que ahí está el límite, ¿no? Daniela, el próximo jueves 4 de julio vas a estar por Rosario participando en una charla en donde supongo que ahondarás un poco en todos estos aspectos que estuvimos charlando. ¿Qué nos podés adelantar de este evento para que quienes miren este video puedan concurrir o puedan saber de qué se trata? Bueno, vamos a hablar justamente de la problemática de trata de personas, cómo funciona nuestro país. Por supuesto que vamos a estar también abiertas a preguntas. Bueno, voy a estar yo y va a estar la directora ejecutiva de Mumará por la materia latinoamericana, que es Gabriela Sosa, quien convocan a esta charla tan importante en una ciudad muy importante, ¿sí? Que es necesario que se hable del crimen organizado y de la trata de personas, porque también la trata de personas está muy vinculada a las situaciones de narcotráfico. Entonces, también vamos a tratar de charlar un poco sobre eso y sobre, bueno, todo lo que haga falta también para concientizar a la población, ¿no? Así que, bueno, por supuesto que están todos y todas invitadas. Pueden escribir a Mumará Santa Fe en las redes sociales si quieren inscribirse en el formulario, y si no, bueno, ahí les van a pasar toda la información del lugar. Está a las 14:30 sobre la calle San Luis, así que después les van a pasar bien la altura exacta. Pero bueno, están todas y todos invitados, porque es muy importante tener conciencia sobre que esto existe y saber cuáles son las alarmas que hay que encender y cómo prevenir. Bien, Daniela, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, estaremos en contacto para seguir profundizando sobre esta situación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.